gustaría compartir este tema que se llama la sabiduría y conocimiento. Una de las cosas que cada vez que me animo, si se podría decir, a leer lo que es Romanos, lo que es Efesios, y tratar de conectar cada uno de estos misterios en el cual desde los tiempos eternos nosotros podemos ver todo el esfuerzo de nuestro Padre Celestial a través de los siglos, así como estábamos compartiendo desde Génesis, donde la promesa es expuesta y le dice, pues le dice, pondré enemistad entre la mujer, entre tu descendencia y la suya. Desde ese momento estaba comenzando una profecía, comenzando un regalo, comenzando un misterio, comenzando la sabiduría, comenzando el conocimiento, abriéndose un regalo, una etapa. Y es emocionante poder verlo de esta manera, porque en ese entonces pues no se podía ver ni siquiera como ahora. Nosotros lo podemos ver porque apenas se veía el destello de la promesa de lo que iba a ser el hecho de que Jesucristo iba a venir y que iba a ser declarado por la palabra enemigo del diablo, y a través de todo esto ahora nosotros el diablo se constituye enemigo de nosotros. Y cuando digo enemigo del diablo, no es que era una característica mala de Jesucristo en el sentido que él era malo, sino que se declaró enemigo porque era hijo de Dios. Lógicamente aún él mismo dice, yo no tengo nada del mundo, el mundo no tiene nada en mí. Entonces vemos que él también dijo, no, nosotros somos muy diferentes. Todo lo que yo vengo, hablo de acuerdo a lo que mi padre me ha mandado. Vemos este destello en el cual aún en las palabras de Jesucristo puso una línea, un parámetro, un paralelo en el cual él dijo, no, somos enemigos. Y en los tiempos de antes, ¿se acuerdan cuando Goliat y David, verdad? Antes de que comenzara la gracia, la batalla era carne con carne, cuerpo a cuerpo, gracias, y pues la guerra se tenía que hacer matando, porque era de la forma en que se acababa la maldad y la injusticia. Entonces, muchas veces dicen, ¿por qué entonces antes tenían que pelear? ¿Por qué tenían que matar? Porque desafortunadamente, porque el diablo entró, entonces la guerra vino cuerpo a cuerpo. Y no era el deseo de Dios, pero debido a que este enemigo quiso hacer las cosas así, a ver quién peleaba más, y pues por eso comenzó. Sabemos que el dolor, las enfermedades y todo eso no existía, inclusive las guerras no había necesidad de ellas antes que se declarara todas estas cosas. Vemos a través de la palabra, las profecías, vemos la palabra diciendo de que iba a venir un libertador. ¿Se acuerdan? Donde aún en Zacarías dice de que él iba a venir no a pagar el pábilo que estaba débil, y que él iba a sacarnos del pozo, de ese pozo donde nosotros no teníamos ninguna forma de salir de él. Vemos el propósito a través de la palabra, a través de las profecías, inclusive en Génesis, la promesa de que Jesucristo iba a derrotar al diablo, y así como esta figura les puse de que cuando David venció a Goliat, le cortó la cabeza en victoria, la palabra pone en Efesios y en otras partes de la palabra de que nosotros tenemos debajo de la planta de nuestros pies a nuestro enemigo. Esa figura es de victoria. Porque antes, cuando era carne, carne y guerra, guerra, así en el cuerpo y cuerpo, eso era. Le tenían que cortar la cabeza para asegurarse de la muerte y la victoria. Vemos que rápidamente David le corta la cabeza a Goliat en forma de victoria. Ahora nosotros tenemos a nuestro enemigo debajo de la planta de nuestros pies. Y este es un simbolismo y hecho, no simbolismo nada más que quiere decir, solo quiere decir, no, eso es un hecho. Ahora nuestro deber es creer las promesas de nuestro Padre. Cuando Él dice que a través del sacrificio de Jesucristo las cosas están bajo la planta de nuestros pies, nosotros las tenemos que creer. Porque no depende de lo que yo hago, no depende del caminar, depende de lo que Cristo hizo. Lógicamente va a tener un esfuerzo en el sentido de que pues tenemos que caminar en la palabra,
Pero ese caminar es para, como cuando cantamos, ¿verdad? Para conocer más a nuestro Padre, para que conozcamos un poquito más, como dice, para saber a caminar en santidad. Yo tengo la santidad, pero tengo que descubrir qué es caminar en ella. No voy a caminar para tenerla, sino voy a caminar porque la tengo, pero tengo que descubrir qué es ese camino, qué es, cómo es. ¿Qué, Padre? Nosotros en la palabra nos dice qué es caminar en lo que yo ya tengo. No camino para obtenerlo, sino caminando para descubrir por lo cual fui hallado, por lo cual fui llamado. Es una gran diferencia caminar por la victoria, o desde la victoria, perdón, o caminar pensando de que caminando la voy a obtener. Entonces vemos estas promesas latentes en la vida nada más de Jesucristo cuando andaba acá y aún en la resurrección. Por eso dice nosotros, nuestro evangelio es la resurrección. ¿Por qué teníamos que creer eso? Porque las promesas estaban ahí. Sigamos acá. Este solo era parte de la introducción para poder establecer el pensamiento. El tema de hoy es la sabiduría y el conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Nosotros sabemos de que desde el principio Dios puso sabiduría. Y en Génesis estaba dando sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Vamos a Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Vamos a comenzar con esta porción de la Biblia. Proverbios 2:6. Y ya si lo tienen, me acompañan. Y yo lo tengo acá escrito. Y dice así, en lo que lo buscan, lo que buscan. Dice así, porque el Señor da la sabiduría. Nosotros sabemos que todo viene del Padre. Aún, inclusive cuando nosotros decimos gracias por todas las cosas que han sido a través de Jesucristo, Corintios dice también de que todo viene del Padre, a través de Él. Y ya cuando Jesucristo ponga todas las cosas en orden, Él mismo se va a sujetar al Padre. Entonces, pero todo viene de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría. Él es el que alumbra el entendimiento de nosotros para que podamos comprender las cosas que Él ha hecho, las cosas que va a hacer y las cosas que seguiría haciendo no solamente a nuestro favor, sino más adelante cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el Señor da la sabiduría y el conocimiento y la ciencia brota de los labios. La ciencia, el conocimiento, todas estas cosas son parte ahora. Nosotros conocemos que ahora son parte aún de la operación de manifestación, ¿verdad? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Todos estos funcionan a nuestro favor. De Él procede todo esto. Él dio la palabra, Él dio profecías a través de los tiempos, Él dio el conocimiento y de Él procede la ciencia. Todas estas cosas juntas tienen que funcionar o trabajar en fusión a nuestro favor. La sabiduría que es dada va a trabajar a nuestro favor, el conocimiento va a trabajar a nuestro favor, la ciencia va a trabajar a nuestro favor. Dice, proceden de los labios de nuestro Padre Celestial. Génesis, con el que comenzamos, por decirlo así, Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Donde comenzó la promesa, donde comenzó parte de una profecía, donde comenzó la bomba, si se podría decir, donde a veces en nuestros pensamientos la emoción rebasa nuestro conocimiento, nuestra imaginación, de donde nuestro Padre Celestial colocó el deseo y el beneplácito de su voluntad para dar a Jesucristo como propiciación, para dar a Jesucristo, para tener una nueva naturaleza,
para tener redención, para tener vida, y que el misterio de la fe era que no solamente íbamos a renacer, sino que la naturaleza que fue injertada por la desobediencia de uno o la transgresión de uno, dice la palabra que por el sacrificio de otro iba a ser quitada, removida. Es como decir, alguien que tiene, no sé, un tumor o algo, ¿verdad? Y dicen, ese tumor está removido. Cuando es removido, es quitado, es limpiado, es purificado. Nosotros fuimos purificados. No fue nada más que solo se tapó algo. No, fuimos todas esas cosas en las cuales el diablo decía que había ganado, ¿verdad? Porque era un precio. Él legítimamente le pertenecíamos a eso, pero el misterio de la fe, o dice, grande el misterio de la piedad, el misterio de la fe. No ministerio, el misterio. No era nada más de que los gentiles íbamos a ser parte, sino que toda la palabra, y lo vamos a ver, es que en Cristo y la resurrección, la crucifixión y el poder, nosotros íbamos a tener otra vez y a un mejor estado que el que tenía Adán. Que íbamos a tener la naturaleza de Dios y que cualquier cosa de que nosotros le pertenecíamos iba a ser removida completamente, proveyendo una mejor oportunidad, así como Hebreos dice. Todos los padres, por decir así, ¿verdad? Los patriarcas o los profetas dicen de que anhelaron ver lo que veían de lejos, pero no fue para ellos la promesa, sino que Dios la guardó para nosotros en mejores y establecidas promesas. Es que lo que nosotros tenemos que seguir predicando todos los días, cada oportunidad, aunque parezcamos disco rayado, pero esta es la verdad que alienta el corazón y surge un verdadero sentir. Entre más lo prediquemos, entre más testifiquemos, entre más nosotros seamos diligentes en llevar el misterio de la fe, y seamos realmente conscientes de la necesidad profunda de que se nos diga de que valemos la pena, no por lo que hacemos hoy, sino por lo que se hizo, por lo que se testificó desde antes que realmente yo pudiera tener noción de que iba a existir, ¿verdad? Lógicamente. Pero es maravilloso poder realmente alentar los corazones alrededor de nosotros de que todas las cosas que han sido depositadas en nuestra vida, aún la sanidad misma, aún cuando nosotros hacemos, no es por lo que nosotros hacemos. Digamos, si a Natalie o acá mi mamá o quien sea que esté acá necesitara necesitara que alguien orara por ellos. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. No por lo que yo haga, sino por lo que Jesucristo hizo. Jesucristo dio la autoridad a los discípulos y los mandó de dos en dos y le dio autoridad. La autoridad ahora está en ti. La autoridad ahora no es por qué tanto popularidad sea uno. Porque no depende de uno, depende de lo recibido. ¿Ok? Esto es para todos. No es tanto de qué tan preparado seas, sino de qué tan equipado seas. Cuando hablamos esta verdad, nuestro corazón va a explotar y va a rebasar no solo de agradecimiento, sino el primer paso, nos vamos a levantar y vamos a hacerlo. Porque no es la conciencia de quién soy yo en la carne, sino es la conciencia de quién soy yo a través de la identidad en Cristo. Cuando conozcamos esta verdad, entonces vamos a ver personas parándose más por la verdad y animados, creyendo cada promesa, cada coma, cada tilde de la palabra y haciendo la verdad. Porque no es una historia. Cuando dice la palabra que estás completo en Jesucristo, cree esta verdad. Porque al creerla es donde funcionan las cosas. Cuando Dios dice, tú fuiste comprado,
y ya tú no perteneces a esto. Créelo. Créelo. Lo demás es nada más a conocer cómo es caminar en la palabra. Entonces, esa es una gran diferencia donde vemos nuestra vida como siendo ya amigos de Dios. Ya no somos enemigos de Él. Somos amigos de Él. Él es nuestro Padre. Dice, ve confiadamente al trono y dile, mira, Padre o Papi o como tú le llames, no entiendo esto. Ayúdame a comprender esto. Ayúdame a entender esto. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso así? Porque esto, dile con claridad y te aseguro que Él va a dar respuestas. No hay nada tan pequeño de tu vida que Dios nos interese como, oh, mira, Padre, ayúdame a entender cualquier cosa que esté en tu corazón. No puedo poner un ejemplo porque cada uno somos diferentes, pero vemos al rey David cuando él oraba y le decía, ay, Padre, mira que me siento mal, tengo gente que me molesta, cualquier ejemplo que podemos poner del rey David. Y a medida que él iba orando, su oración se iba siendo transformada y al final siempre era victoria. Pero tú eres mi redentor, pero tú eres, y tú me llevas de la mano y esto. Y él comenzaba sin fuerzas, ¿verdad? Comenzaba sin fuerzas, pero al final parecía, como nosotros decimos en El Salvador, cohete, ¿verdad? O mortero. Es una figura chistosa, pero... O firework. Pero... o encendido. Pero nosotros... Una relación es dar tu corazón. Ser tú mismo. Porque nosotros somos únicos y necesarios. Somos necesarios y somos únicos. Yo no voy a orar como tú oras, tú no vas a orar como yo oro. No es la misma necesidad, no vamos a orar igual. Necesitamos cosas diferentes, entonces tú te acercas a Dios y le pides con detalle, con creencia, lo que tú necesitas, ya sea lo que sea, ¿verdad? Inclusive la sabiduría o el conocimiento. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Entre tú y la mujer, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tu descendencia. Acuérdese que aunque sabemos de que nadie realmente, que el diablo no puede tener, no puede crear una semilla, pero cuando dice descendencia está hablando de que antes le pertenecíamos a él. Le pertenecíamos y de alguna manera éramos descendencia en el sentido de que él podía reclamar que éramos suyos. Como cuando dice Efesios, por antes legalmente eras el Dios del aire, del Dios del enemigo de este mundo y por derecho legal le pertenecías a este Dios de ira y Efesios 2 dice todo eso en el comienzo, que por ley le pertenecíamos a él. Pero, sigue, ¿verdad? Así como la oración de David, ¿verdad? Pero ahora por gracia sois salvos y ahora por gracia le pertenecemos a nuestro Padre Celestial y ahora ya no somos de él. Vemos estas verdades bíblicas a las cuales nos tenemos que adherir y creer. Y entre más nosotros las escuchamos, entre más las predicamos, más se van a ir asentando en nuestro corazón. Muchas veces decimos, oh, no, es que yo esto ya lo he escuchado. Esto no es necesario volverlo a decir porque alguien se lo puede, aún con los ojos cerrados. Pero Pablo decía, es necesario repetirles lo mismo, porque a través de los siglos, la gracia y la verdad y el evangelio a través de la fe o el evangelio a través de Jesucristo, el diablo lo vuelve a esconder. Por eso Pablo dice, es necesario repetirlo. Es necesario siempre, siempre decirlo. Porque a través de las fábulas, a través de ideas, a través del mundo, costumbres y todo eso, siempre tratan de dirigir y esconder esta verdad. Y nosotros, en vez de ser transformados por la verdad establecida, vamos a ser transformados por ideas. Y cuando las ideas forman parte de nosotros, entonces vamos a encontrarnos en un punto de que estamos siguiendo ideas. La necesidad profunda es de que nosotros
proclamemos el evangelio que es a través de la fe. Y Pablo lo dice, para ustedes es seguro. Para ustedes es seguro. Y es la necesidad en el corazón del hombre y mujer escuchar las verdades en las cuales nos animan. No solo a un corazón agradecido, sino nos animan al poder que hemos sido fundados. Y dice, y su descendencia te aplastará la cabeza. Su descendencia te aplastará la cabeza, hablando de Jesucristo, pero ahora que lo entendemos así, nosotros también, ¿saben por qué? Porque nosotros caminamos de la victoria. Desde esa victoria, desde los logros de Jesucristo, ahora también tenemos el poder delegado por Dios y por el misterio escondido, que esto nosotros podemos aplastarle la cabeza al diablo. ¿Por qué? Porque está escrito, no por poder. No digo, oh, no, es que Margarita, ¿verdad? Lee todos los días. No, eso no. Estoy diciendo que tengo el poder delegado a través de, ¿qué? Del evangelio de la fe, de lo que dice Dios. Y cuando Dios dice algo en la palabra, lo tengo que creer. No lo voy a cuestionar porque no es nada de mí. No se trata de mí, se trata todo de lo que ha sido hecho. Cuando Dios dice que yo tengo el poder y el diablo está bajo mis pies, lo tengo que creer. Porque la palabra dice que Dios no miente. Él no miente. Entonces, si yo creo a la palabra, no solo creo en la existencia de Dios, sino creo que la palabra fe, nosotros sabemos que es pistis. Muchas veces esta palabra quiere decir creencia. ¿Ok? Quiere decir creencia. Nosotros sabemos pistis, eso es básico, elemental. Pero cuando vamos a Hebreos y buscamos más a profundo, la palabra fe quiere decir confianza. Confianza. ¿Se acuerdan que Hebreos dice de que nosotros confiamos lo que no vemos? La palabra fe, en este sentido, en esta materia, no quiere decir creencia solamente. Yo creo en Dios, pero la confianza en Dios es diferente. La palabra fe es confianza. Confianza, no, porque todo el mundo puede creer en Dios. Hasta el ateo de alguna manera cree en Dios. Pero la confianza en Dios es diferente. Fe quiere decir confianza absoluta en Dios. Yo confío en Él. Y cuando usted confía en la palabra, confía en lo que Él ha dicho y confía en lo que Él puede hacer porque Él quiere hacerlo. ¿Sí vemos la diferencia entre confianza? Si usted confía en alguien, no pone en duda la palabra. Al contrario, espera y espera. Las expectativas son... y aún dice Dios a través de su palabra que nuestras expectativas pueden ser mínimas a lo que Él puede hacer. Eso sabiendo de que, yo tengo unas expectativas de esta manera. Y dice que Dios abunda aún más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Él puede rebasar lo que nosotros esperamos o le pidamos. Ese es el Dios que nosotros confiamos. Fe es confiar en Dios. Confiar. No solamente creer en la existencia de Él, confiar. Imagínense a José en la cárcel, ¿verdad? Y la promesa que le fue dado, ¿creen que él desistió de esa promesa o confió en todo momento? ¿Cuánto se tardó José para tener la promesa? Pero sé que confió en Dios, confió en aquel que le había revelado ese sueño. Y a través de la palabra confianza resalta más y dice, pero confió en que aquel que había dado la promesa o aquel que él había dicho era fiel para ¿qué? Cumplirlo. Confianza. La palabra fe es confianza. Confianza absoluta. No solamente creer en Dios, sino la confianza es la certeza que va a pasar. Y ese es un regalo que Dios nos dio a través también del Evangelio de la fe. Tenemos que saber qué es el Evangelio de la fe para poder entenderlo, enseñarlo y compartirlo y que nuestros ojos
sean magnificados en un poder espiritual. Y sigamos acá. Y tú le morderás el talón. Como quien dice, oh, va a ser algo pequeño, algo mínimo lo que leerás tú. Pero por eso cuando vemos en el grito del triunfo, aún en las películas y todo eso, ¿verdad? Para tener una mejor imagen donde Jesucristo muere y a los días también es resucitado. Vemos la película o vemos diferentes escenarios. Solo les digo esto para que puedan traerlo a la mente y sea más fácil de comprender, donde el diablo grita también. ¿Por qué creen esta figura? Aunque es un poquito más del lado visual o del lado de películas, solo los traigo a esto para que se nos haga más fácil visualizarlo, porque yo sé que muchos de nosotros somos visuales y tenemos que traer una imagen para entenderlo. Esta es la razón que la traigo hoy, donde él grita de desesperación porque las cosas que no se habían revelado se estaban revelando. El poder que él tenía, ¿qué pasó? Se desvaneció, se removió. Dice, y si aún si los espíritus de este siglo, los principados de este siglo, dice, hubieran sabido realmente lo que esto era, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque esto quería decir que él iba a perder el poder sobre nosotros. Que lo que él hizo, todo el afán y todo la mentira y el engaño que hizo con Eva y todo el berrinche, si se podría poner así, que hizo allá en Génesis, se iba a desvanecer o se desvaneció en ese momento, quitando esa naturaleza en la cual él iba a manejar o había manejado todo el tiempo. Ahora la victoria es que él removió, que este sacrificio fue removido, quitado, limpiado. Gran verdad en el misterio escondido que muchos tal vez no lo llegamos a comprender, que esto era parte del misterio escondido. Sí, sabíamos que la Biblia dice que la parte es de que los gentiles iban a ser parte de eso, pero no nada más eso. Tenemos que conocer la profundidad de que iba a ser removido esta naturaleza, que realmente nosotros hemos vencido esa naturaleza, que hemos vencido al diablo, y aceptar los logros de Jesucristo. Y dice, no menospreciéis la gracia ni el sacrificio. Menospreciar es decir de que eso no fue lo suficiente para mí, de que eso no es real en mi vida. ¿Por qué? Porque todavía estoy aprendiendo a caminar, estoy aprendiendo a conocer, porque me equivoco y digo, ay Padre, mira aquí me tropecé. Pero es un proceso, la vida es un proceso de aprendizaje y es muy diferente que en mi proceso de aprendizaje yo comience a comprender y a entender y a aprender lo que por el llamado que he sido y comenzar a entender esto, a pensar de que por eso todavía tengo aquello. Nuestras conexiones a veces son un poquito diferentes. Dios dice, esto pasó, ahora solo te toca aprender. Es como el doctor, ¿verdad? O cualquier materia que usted quiere aprender para desempeñar. Igual, lo espiritual no es nada diferente. Nosotros estamos aprendiendo con lo que hemos sido equipados, que es el Espíritu, y el Espíritu dice que a Jesucristo que Él nos iba a enseñar. Esta palabra enseñar dice es un proceso, ¿verdad? Él nos iba a enseñar y nos iba a revelar. Dice, y el Consolador va a venir y los va a revelar y les va a decir y les va a enseñar. Les va a enseñar. Son cosas básicas en las cuales nosotros nos tenemos que adherir para poder empoderarnos y dar herramientas y equipar a otros. Nosotros, como les estaba diciendo, tenemos un enemigo, el diablo, y él se ha declarado nuestro enemigo. No es que nosotros digamos eso, pero es la verdad. Tenemos a ese enemigo que
como les había dicho brevemente, antes que fuera nuestro enemigo, se había declarado enemigo de Jesús. Por eso lo mató, ¿right? Porque él, básicamente, ¿quién fue el que mató a Jesucristo? Entonces, había una línea declarada ahí de que pues tenemos a este enemigo y lo que él quiere es matar, hurtar y destruir. Inclusive quiere quitar nuestras bendiciones, quiere que nosotros seamos ignorantes, porque él siempre nos está acusando, nos está diciendo, y tú eres hijo de Dios, mira esto, y cuestiona lo que ya ha sido ganado. Le dijo eso a Jesucristo, bueno, si es cierto que eres tu hijo de Dios, aventate ahí pues, aviéntate y vamos a ver, prueba. Entonces vemos que a nosotros la forma en que se va a acercar va a ser igual. Pero nosotros caminamos desde la verdad de que somos hijos. Y aprendemos de que cuando vamos a Dios y con preguntas, le decimos, Padre, mira, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero pareciera un poquito tontos decir, oh, no, ¿cómo me voy a acercar a Dios así? Like, oh, Padre, mira, like, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué acá? Pero no, Dios dice que sí tenemos que acercarnos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amigo, es nuestro papá. No, no es una cosa, oh, me tengo que acercar a Dios con ser intelectual para que Él me entienda. Entonces creo que estamos pensando en una forma de hombre, porque el hombre busca el intelecto, right? Por eso a Dios le dice, no te fijes en la apariencia, fíjate en el corazón. Dios se mira y se deleita en tu corazón, no en el intelectual o lo maravilloso que algo parezca. Él ama tu corazón. Y aún dice la palabra, busca la simplicidad que está en Cristo. La simplicidad es lo que estamos aprendiendo. No te compliques, la simplicidad es trabajar desde la victoria. Cuando Jesucristo dice, mi Padre, lo que quiere es que nosotros busquemos a Dios. Es lo que decía Jesús, ¿verdad? De que nuestra mirada estuviera puesta en el Padre. A veces las cosas simples parecen absurdas, pero la simplicidad es esta. En Cristo nosotros somos una nueva criatura, somos las primicias. Acuérdense que Corintios dice de las primicias, Jesucristo siendo las primicias, nosotros somos presentados como esas primicias también. Él siendo el primero de esta creación, de este misterio, del poder, de todas las cosas que se revolucionan en este misterio que es en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de su Hijo. Y cuando conocemos a su Hijo, conocemos al Padre. Él lo dijo también, todo aquel que me conozca a mí, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Él era el que estaba haciendo la voluntad de Dios con coma y punto y todo. Él era la mejor representación, el mejor embajador de Dios en ese momento. Entonces por eso decía, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hacía era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vemos esta figura. Y vamos a Pedro. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Vamos a leer, voy a tratar de leer más, ya que la mayoría de cosas ya está establecida. Vamos a Pedro, vamos a quedarnos en Pedro y de ahí vamos a saltar a Efesios, pero quedémonos acá en Pedro. En Pedro 3, desde el 14 al 18. Voy a leer la Biblia hispanoamericana, va a ser un poquito diferente. Si ustedes tienen la Reina Valera o cualquier otra versión, les va a sonar un poco diferente, pero en esta ocasión quiero usar esta versión y después ustedes pueden compararla con la versión Reina Valera, pero me gustaría usar esta versión por este momento. Vamos a Pedro. Y dice así, por tanto, queridos, en
en espera de tales acontecimientos. Está hablando de la venida. Que está hablando de la venida. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo todo, van a ver de qué está hablando. Pero a mí me gustaría nada más enfatizar esto, pero está hablando básicamente de la venida y de lo que va a pasar. Por tanto, queridos, en espera de tales acontecimientos, de lo que había dicho antes, esfuérzate por vivir en paz con Dios. En paz con Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? En paz con Dios, cuando la palabra dice que nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, mantener la paz, y dice, busca la paz y síguela. La paz que está declarada a través de Jesucristo. Dice, por vivir en paz con Dios, limpios e intachables. ¿Cómo nos mantenemos limpios e intachables? Sigamos. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nosotros salvación. Vamos entrando ahora en materia, si se podría decir. Considera que la paciencia de nuestro Señor es para nosotros salvación. Todo lo que Él tuvo que hacer, todo, desde el momento en que tuvo que llamar a los discípulos, en el momento que tuvo que también esperar y decía, no es el tiempo todavía. Y cada momento, cada segundo, cada cosa, desde el punto de partida hasta el punto donde dice consumado es. Entonces dice, considera que la paciencia de nuestro Señor es para nosotros salvación. La paciencia que Él tuvo en el sufrimiento y todo eso fue y equivale a la salvación. A la salvación. Nuestra salvación. Dice, la paciencia que se encuentra en Jesucristo, en todo lo que Él hizo, equivale a la salvación. Esta palabra salvación, no solamente nosotros enfoquémonos en el sentido del retorno, sino el significado. La salvación es entero. En griego quiere decir whole, que es entero. Quiere decir salud mental, salud en todos los sentidos, completos. Esta es a través de la paciencia de Jesucristo nosotros obtuvimos completamente completos en Él. Espíritu, alma y cuerpo. Otra vez una relación con Dios. Completamente sanidad de mente, completamente sanidad de nuestro cuerpo. Ahora, esta salvación quiere decir esto, lo quiero repetir para que entendamos que salvación no solamente quiere decir, como lo dice, los demás que, si los que no confiesen, entonces no van a ser parte. No, salvación es más allá del retorno de Jesucristo, sino nos hizo enteros. Cuando dice entero es como cuando una fruta, ¿verdad? Está entera, completa, madura. La madurez que nosotros tenemos a través de la gracia. Por eso dice, para los que han alcanzado madurez, es esto. Y Pablo menciona la gracia. Nuestra madurez se encuentra en la salvación, se encuentra en Jesucristo. Y es el evangelio que predicamos. No es que adoremos a Jesucristo, pero nuestro evangelio está en esto. Y cuando nosotros lo creemos, lo hacemos nuestro y lo predicamos, vamos a comenzar a empoderar gente. Entonces, en este sentido, les ha escrito también nuestro querido hermano Pablo. En este sentido, ¿de qué? De la salvación. ¿Se acuerdan que Pablo fue el que fue dirigido a los gentiles, verdad? Entonces, predicando la gracia. En este sentido, les ha escrito también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría. ¿Con qué? Con la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría que traía Pablo a los gentiles? Jesucristo. La gracia que se encuentra en Jesucristo. Él trajo el misterio de la fe. Él trajo la gracia. ¿Cuál era la sabiduría? Por eso todo Romanos aún dice esclavo de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Y Él revela el misterio escondido a través del misterio de la fe. Que es el evangelio en Jesucristo, que es la resurrección, que es el poder. Y cada una de estas cosas, dice, con la sabiduría de Dios,
con la sabiduría que Dios les ha concedido, les ha dado. Yo hice algo para tener la sabiduría. Conceder es ceder, es dar. Porque si no hubiera dicho con la sabiduría que se han ganado, pero dice concedido. Esta palabra quiere decir regalado, dado, otorgado. La sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que predicaba? ¿A quién predicaba? Lo repite en todas las cartas. Este es el 6, el 16. Ahí en Pedro todavía estoy. Este es el versículo 16. Dice así. Lo repite en todas las cartas. ¿Quién? Pablo. Lo repite en todas las cartas en que trata estos temas y que algunas cosas difíciles de entender. ¿Quién? Está hablando de Pablo. Lo repite en todas las cartas en que trata estos tipos de temas y en algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y poco formados en la fe interpretan torcidamente como hacen con otros pasajes de la Escritura, buscándose con ellos su propia ruina. Este es, si quieren, si están conmigo, esa es la versión, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy trastornando yo, esta versión lo dice así. Es un poco directa y por eso la quise usar hoy, porque el 16 es directo y no tratemos de torcer el evangelio que es a través de la fe. Dice que son cosas difíciles de entender porque me está diciendo de que todo es acerca de Jesucristo en mi vida y no es acerca de mí. Eso te estoy diciendo, porque entonces estoy alimentando mi ego. No se trata de mí, no se trata de eso. Son difíciles de entender porque aún dice, muchos tropezaron con esta piedra Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos querían ir tras su propia gloria. No aceptaron el regalo que está a través de Jesucristo. Y nosotros como embajadores de Jesucristo, nosotros como alguien que entiende el misterio de la fe, tenemos que comprender que Jesucristo no es para nosotros la piedra de tropezadero, sino es la llave maestra para nuestras vidas. No podemos torcer esto. Y 17 dice así. Están pues advertidos, mis queridos, monten guardia para que no los seduzca el error de los libertinos, ni se desmorone la firmeza que ahora tienen. ¿La firmeza en qué? La firmeza en la fe. Aquí estaba diciendo que Pablo constantemente daba estas cartas y lo menciona en todas sus cartas. Dice firmemente. ¿Por qué? Porque era seguro. Y decía, y para que nada los seduzca de la firmeza del evangelio de la fe, que nada los mueva. Qué emocionante, ¿verdad? Que nada los mueva de ahí y crezcan. Si somos firmes en esto, vamos a crecer en gracia. Y cuando crecemos en gracia, vamos a ver ese poder, vamos a ver las cosas y se va a facilitar todo. Y crezcan en gracia, para que a fin o a medida de podamos comprobar y podamos crecer en gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabiduría y conocimiento, el misterio del que muchas generaciones no se dio a conocer, pero ahora, dijo Pablo, es dado a mí para llevar a los gentiles, que es que crezcan en toda gracia el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por lo que los discípulos dieron su vida. La mayoría de los discípulos, o por no decir todos, murieron idénticamente como murió Jesucristo. A excepción de Judas y Juan, que fue exiliado. ¿Se acuerdan de Juan que lo mandaron a una isla a morir ahí, el pobrecito solo, exiliado? Pero la mayoría fue crucificado. Se mantuvieron firmes por esa fe dando su vida y ahora nosotros no tenemos que dar la vida así literal. Solo tenemos que mantenernos firmes para hallar nuestra vida. Dice y la palabra dice el que deje su vida, déjenme ver, dice el que halle su vida en mí la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará.
nosotros nos encontramos en Jesucristo y la hallamos, nuestra vida, nuestro valor. Dice, el que gane su vida, pero pierda la oportunidad de saber quién es en Cristo, entonces ese es el problema, es lo que está diciendo ahí. Porque dice, ¿cómo es que voy a perder y ganar la vida? Ese trabalengua como que a veces confunde. Pero dice, cuando nosotros, dice, el que gane la vida, pero de acuerdo al mundo, dice, la perderá. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a enterar. La forma en que perdemos la vida en Cristo, si se podría decir, es perder la oportunidad. Perdemos la oportunidad de comprobar lo agradable y perfecto para nosotros. Perdemos la oportunidad de ser encontrados en Jesucristo y saber realmente para lo que fuimos llamados. Esta vida está hablando de una vida espiritual, de comprender que cuando hallamos nuestra vida en Jesucristo es lo que estamos hablando acá. Hallar la vida en Jesucristo es conocer, identificarme con Él, saber realmente y conocer el nuevo hombre que fue creado según Él. Hallar la vida en Cristo y no perder la vida, porque dice aquel que quiera ganar al mundo, dice va a perder la vida. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en las cosas que no me van a llevar a conocer mi nueva naturaleza, mi nuevo yo. Porque me estoy enfocando en ganar otras cosas, pero ganar la vida en Cristo es ver a través de la vida que me dio Cristo y conocer el nuevo yo. Entonces gané la vida espiritual en el sentido de que comprobé lo que Dios quería, la vida abundante que está ahí. La vida eterna no es solamente cuando vayamos cuando estemos con Dios. La vida eterna, por eso dice que la vida eterna comienza exclusivamente también acá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros comencemos a saborear las bendiciones desde ya. ¿Sí o no? La vida eterna comienza desde aquí en el sentido que Dios quiere, escuchen, que nuestra vida sea bendecida en todos los sentidos. De que realmente podamos ver. ¿Por qué creen que Dios hizo disponible la gracia, la sanidad y todas estas bendiciones aquí en la tierra? Porque nuestra vida comienza acá. Este solo es como decir, el caramelo de lo que nosotros vamos a recibir, pero por eso Dios quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Nuestra vida, nuestro nuevo hombre, todo lo bueno que Dios ha dado comienza acá. Y tenemos que descubrirlo, tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrar nuestra vida en Cristo y perder mi vida quiere decir, perder mi vida para encontrarla en Cristo, quiere decir que el yo viejo, ya perdí eso. Está hablando de dos vidas. Esta es una alegoría, un contraste. Dice, el que pierda su vida la hallará por mí. ¿Cuál es la vida que yo perdí? Mi viejo yo. Y la voy a encontrar en el nuevo yo. Simple y hermoso. Pero sigamos. Y crezca en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a Pedro, ahí mismo, solo que en el capítulo 1 y del 5 al 7. Del 5 al 7. Por lo mismo, esfuércense segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Por lo mismo, esfuércense al máximo en añadir a la fe la honradez déjenme ver esto, yo creo que lo voy a buscar otra versión porque esta sí dice un poquito diferente. En este sentido, me voy a regresar a la Reina Valera. Y dijimos del 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Comencemos ahí. Vosotros también poniendo toda diligencia, toda firmeza, como dijo la otra parte de Pedro, a vuestra fe virtud. Virtud es algo bueno. ¿Qué puedo añadir a mi fe en este sentido que proceda virtud?
No está diciendo que me voy a añadir fe, sabemos que todos tenemos la misma medida, pero la virtud que le voy a añadir a la fe es la firmeza, es el concepto de confianza. Esa es la virtud. Y a la virtud, conocimiento. Cuando yo confío en algo, es porque tengo el conocimiento. Entonces a esta virtud de confianza le añado el conocimiento, somos una bomba, ¿verdad? A esta confianza yo le añado el conocimiento. Yo estoy leyendo, estoy conociendo, tengo la fe, tengo la confianza. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, cuando yo conozco, entiendo y le estoy añadiendo esta virtud de confianza al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué al conocer necesito añadirle dominio propio? Como dijo Pedro, para que nadie te mueva de lo que has obtenido. Cuando usted conoce algo, usted entonces tiene que poner dominio propio en lo que conoce. Eso es firmeza. Nadie me va a mover de aquí. Nadie me va a convencer de lo contrario. El dominio propio en lo que has creído. Paciencia. Con el dominio propio viene la paciencia. ¿Por qué? Porque voy a tener el dominio propio, pero no es un día voy a tener esa firmeza y el otro día pues ya no la tengo tanto, ¿verdad? Entonces la paciencia va de la mano del dominio propio, porque entonces esa firmeza tiene que ser pacientemente y continuamente, diligentemente. Vemos cómo la palabra se explica ella sola y dice ya la paciencia, piedad. Esta paciencia, entonces piedad quiere decir un honor. Entonces la paciencia yo lo voy a honrar en el sentido de que yo voy a poner todo de mi esfuerzo para que la paciencia tenga ese fruto de el honor en mi vida. No la paciencia misma, sino por qué voy a ser paciente. Cuando obtengo el conocimiento y la paciencia, entonces yo estoy honrando, porque es la piedad, para saber a finales la confianza, como comenzamos, ¿verdad? Si retrocedemos desde aquí hasta el principio, para la confianza de la fe. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Vamos a Efesios 1. Y aquí voy a tratar de leer corrido o seguido, o como, porque me quiero enfocar en todo. Efesios, para que podamos ver realmente lo que queremos tener la oportunidad de poder aprender hoy. Vamos a Efesios capítulo 1, del 3 al 22. Voy a tratar no de correr demasiado, pero sí lo voy a leer todo seguido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. ¿Dónde fue el primer punto de partida donde esto se cumplió? ¿No fue en Génesis? No nos bendijo desde el momento que Él dijo, va a venir alguien que te va a cortar la cabeza. Porque aún la palabra misma dice, desde que antes de la fundación del mundo estábamos en Cristo. Y ahora me está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Mi bendición ya estaba escrita. Dice, cuando le dijo, ¿sabes qué? Va a venir uno que te va a cortar la cabeza. ¿No les parece hermoso? Desde los tiempos, Dios había preparado de antemano todo este misterio, todo esto que es la fe. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y le dice, tú solo le vas a tocar el carcañal. Es impactante. Y le dice, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Para alabanza y de la gloria de su gracia. ¿Para alabanza y gloria de quién?
de su gracia. Entonces, cuando yo hago las cosas es para la gloria de Dios, no para la mía. ¿Por qué? Porque todo lo que hago voy a reflejar el evangelio que está en Cristo, voy a reflejar la gracia. ¿Y quién va a ser glorificado? La gracia. Y al ser la gracia glorificada, es glorificado Dios, no yo. La firmeza que está en el evangelio de la fe es que va a ser glorificado Dios, porque todo va a ir siempre a caer a la gracia. ¿Podemos ver eso? Cuando usted quiera darle la gloria a Dios, entonces no es a través de usted, es a través de aceptar con firmeza lo que la palabra dice, que es a través de Jesucristo. No tenga en vano la gracia de Jesucristo. Para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿La gloria de quién? De la gracia que está en mí. Por eso Pablo dijo, pues no soy yo, pero la gracia que vive en mí. La gloria no es para mí. Todo lo que yo hago no es para mí. Es glorificar la gracia que está en mí. Y por eso glorifico a Dios, porque desde los tiempos Dios había dicho y predestinado esta gracia. Y la acepto. ¿Por qué? Porque desde los tiempos era la voluntad de Dios para mí. Entonces quiere darle la gloria a Dios. Entonces tenemos que agarrarnos de la palabra, con la cual nos hizo aceptos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por cuál fuimos aceptos? Por la gracia. Por lo cual nos hizo aceptos. ¿Por qué? Por la gracia en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. ¿Qué fue la gracia que me dio? Sabiduría, inteligencia. Esa fue una de las riquezas. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál fue el misterio de su voluntad? ¿Cuál fue el misterio escondido? La gracia, que a través de la gracia iba a ser glorificado Dios. Que a través de este evangelio nosotros íbamos a tener naturaleza nueva, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué somos alabanza de su gloria? Porque la gracia está en mí. Porque yo reflejo la gracia, la ilumino. Esa es la gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de gracia, el evangelio que la resurrección. Fuimos. ¿Dónde me quedé? En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, siendo completos enteros en Él y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Fuisteis sellados con la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué fue la jarra de nuestra herencia? La gracia es parte también de esa jarra. Es nuestra garantía. Porque si fuera por mí, entonces no tuviera garantía. ¿Cuál es la barra de tu herencia? La gracia. Si fuera por mí, no tuviera garantía, pero es la gracia que te da la garantía. Dijimos al 22, ¿verdad? Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Esta es la sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepas cuál sea la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Creemos en quién? Pues la palabra misma lo ha dicho, ¿verdad? Anteriormente. Según el poder que opera
según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La gracia. ¿Qué es la fuerza en mí? La sangre de Jesucristo, el sacrificio. Esa es la fuerza que opera en mí. El poder, aún la palabra dice resurrector. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo está en mí. Esa gracia es que lo que está en mí. La fuerza, dice, con la misma fuerza que opera según la operación del poder de su fuerza. La fuerza del sacrificio, la fuerza de la... ¿Qué es lo que opera en mí? Esa es la fuerza que opera. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ve cómo la palabra es hermosa y se explica ella sola. Y sentándole a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Génesis. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces dijo, sometió todas las cosas, bum, bum. No. Iglesia, tú tienes que acá, debajo del pie. Por gracia. Tú tienes al diablo debajo de tus pies por gracia. Cuando yo sé que no es por lo que yo hago, sino es a través de la palabra y lo que Jesucristo hizo por mí, el diablo corre. ¿Por qué? Porque sabe que el poder que está en mí, que reposa en mí, no voy a ir lógicamente al enemigo a decir, oh, mira, soy yo, porque si no, pues ahí no. Pero cuando yo reconozco el poder que está en mí, esa es la clave. La cual operó y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La misma palabra lo dice, y la plenitud de aquel que lo llena en todo. Vamos a Efesios 3. Y vamos a comenzar el 1. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros a los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, si es que habéis oído de esta explosión, ¿verdad? Administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál es el misterio? Dice, se me fue revelada la gracia. Todo lo que estamos hablando, lo que leímos aún inclusive en Efesios. Cuando aprendemos que el misterio escondido no solamente era que nosotros los gentiles íbamos a ser parte, sino realmente el concentrado, si se podría decir así, ¿verdad? La administración de gracia de Dios que me fue dada para vosotros, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento y el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio escondido? ¿El misterio de quién? De Cristo. De Cristo, la gracia. Vamos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Que íbamos a ser compartícipes del evangelio que se encuentra en él, de la sabiduría, de todo lo que hemos hablado. Íbamos a ser partícipes de esto, no solamente de la salvación, sino de que vamos a ser enteros en él, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, porque fue aún inclusive él que era fariseo de fariseos, tuvo que revertir y decir, esto no es nada, para mí es basura por amor a Cristo. Se identificó en Cristo. Vemos la vida de Pablo acá y dice, yo soy quien soy por la gracia, no porque era fariseo de fariseo, dice, por la gracia. Lo entendió, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Está claro, ¿verdad? Ahora lo entendemos que nada más es solo simple o superficial de que hoy nosotros íbamos a ser parte. Si no íbamos a ser partícipes del evangelio y de todo lo que hemos dicho, de una naturaleza nueva, de todas estas cosas emocionantes,
por las cuales Dios quiso que Jesucristo muriera para que nosotros obtuviéramos todo esto. No era una simple salvación, era más allá. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Les declaró, y aún dice, cuando dice principados y potestades, no está hablando a los ángeles, está hablando al reino que inclusive de las tinieblas, el diablo. El diablo sabe ahora cómo son las cosas. Por eso viene y quiere hurtar, matar y destruir. Por eso nos sigue, por eso quiere destruirnos, quiere hacernos creer otra cosa que no sea, quiere que nosotros estemos viendo la paja, si se podría decir, y mira aquel. No vamos a conocer la gracia de esa manera. Entonces, y para que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Le dio a conocer todo al diablo, ¿verdad? Le dijo, pum, bum, ni kabum. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. ¿Por qué dice eterno? Porque lo mismo. No se dio a conocer, dice, en otras generaciones no se dio a conocer. Fue eterno por el periodo de largo que tuvo que darse a conocer. ¿De qué? Dice, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, el misterio de la fe, el misterio escondido en Cristo Jesús, la sabiduría que está en Cristo Jesús. Gracia, el cual su vida iba a hacer que removiera lo que el diablo había puesto en mí. Hallar la vida en Cristo es reclamar el nuevo yo en él. Esa es la verdad. En que tenemos seguridad. ¿En quién tenemos la seguridad? En la gracia que fue dada en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos seguridad? El acceso con confianza, creencia, confianza. Confío que a través de todo esto que hemos leído, confío en que Dios me ama lo suficiente para hacer las cosas. Confío no solamente en la existencia de Él, sino confío en que Dios va y puede y seguirá haciendo. No tengo duda en eso. ¿Por medio de quién? De la fe. Yo puedo ir a Dios por medio de la fe. ¿En quién? No es por mí. No es por mí, tengo que entenderlo para poder acercarme libremente al Padre. No es por mí, es por lo que se hizo. Por lo cual pido que no desmayéis. Por esta causa, por esta seguridad, por esta garantía, les pido que no desmayemos a causa de las tribulaciones que dice acá, ¿verdad? Por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener tribulaciones. Y somos comparados así como dice, Jesucristo se identificó porque Él fue atribulado. Entonces nosotros vamos a tener tribulaciones de diferentes formas, de diferentes tipos, razones. Pero nos vamos a identificar en el sentido de que Jesucristo iba con Dios, iba con su Padre. Entonces nosotros vamos a tomar ese ejemplo. Dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Miren cómo comienza. Dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien toma todo nombre en la familia de los cielos y de la tierra. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, que Cristo nos dio la gracia, conforme a las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? ¿Qué es lo que en mi vida da gloria a Dios? Lo hemos aprendido, ¿verdad? Esas son las riquezas que están en mí. Por eso la palabra dice de que nosotros tenemos que ser ricos para con Dios, o las riquezas que están arriba. ¿Por qué? Porque me tengo que enfatizar en eso, en el nuevo yo, me tengo que enfatizar en las cosas de arriba. Y es ahí la diferencia. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La riqueza que está en mí es la gracia, el nuevo yo. Acá mismo lo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el cual es la gracia que está en mí, el cual es el aceptar el yo nuevo. Que ya yo no tengo ninguna partícula del diablo. Ya fuimos comprados y la sangre vale.
Vuelvo y repito que nosotros tenemos que aprender quién soy yo. Hacer esos pininos y dice para aprender a andar en la santidad. No ganar la santidad, sino aprender a andar en ella. Para aprender eso es diferente. Dice, pero ¿qué es lo que me da a mí el poder de entender cómo es? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos en esa gracia en mí, como Pablo decía, pero no soy yo, es la gracia en mí, la gracia, y él siempre traía eso en su vida. Y así era fortalecido en el poder en el hombre interior, y es como él se comenzó a identificar con Cristo. Y los ojos fueron alumbrados, ¿por qué? Porque él la practicaba, él la traía, él le daba la gloria a lo que estaba puesto ahí por el Espíritu para a que habite Cristo. ¿Cómo va a habitar Cristo en mí? Entre más yo le pongo preeminencia al Evangelio de la fe. Entre más yo no desprecio el sacrificio de Jesucristo, diciendo de que es por mí que yo tengo las cosas, es por mí que yo puedo actuar diferente. No, es por Él que ahora tengo la oportunidad de caminar en una forma de aprendizaje porque el Consolador me va a enseñar, no dice que, te va a dictar o enseñar que vamos a tener un proceso de aprendizaje toda la vida. Eso es enseñar, porque enseñar quiere decir que tengo que aprender. Y si tengo que aprender, quiere decir que no lo sé todo. Una cosa va con la otra, ¿verdad? Y es lógica. Para que habite Cristo por la fe. ¿Cómo va a habitar Cristo en ti? Por la fe. Para que Él habite, cuando dice permanecer en Él, para que Él habite, viva. Ahora vemos qué es este misterio y qué es lo que tengo que hacer en vuestros corazones, a fin de que arraigados en qué y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que dio su vida para que tú tengas gracia, dio su vida para que tú te acerques a Dios, dio su vida y su sangre para que nosotros tengamos este evangelio y creamos que podemos hallar el nuevo yo, la nueva naturaleza a través de Él. ¿Por qué? Porque fue Él el que lo hizo. Para poder entender la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede, que te lleva al conocimiento. Cuando conoces a Cristo, el que decía, no solamente el crucificado, el levantado, sino lo que está en Él, lo que hemos estado hablando. Cuando los ojos del entendimiento son abiertos y se excede a todo conocimiento. Cuando comienzas a aceptar esto, vas a comenzar a tener el acceso al conocimiento. En otras palabras. Para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres saber la plenitud de Dios en ti? Está en ti, pero ¿quieres que Dios te la revele y que el Consolador te la enseñe? Acéptala. Aquí están las claves. Dice, para que seas lleno y para que seas la gloria de Dios, es a través de la gracia, a través de los logros de Jesucristo, a través de lo que Él hizo y lo que está declarado, sin duda alguna, aceptarlo. Aceptarlo no quiere decir aceptarlo no quiere decir yo soy así y por eso lo acepto. ¿Sí me explico? No es que yo estoy practicando esto y por eso lo puedo aceptar. No, porque aún Romanos dice de que porque las promesas en una persona no esté, quiere decir que la palabra es nula. Dice, en ninguna manera. Si hay algo que no se está floreciendo en mí, la palabra no es nula ni la gracia no es nula. Simplemente no estoy poniendo mi confianza totalmente en el evangelio. Es ahí la diferencia. La plenitud que está en Él es aceptar. Sí, y no tiene nada que ver conmigo. Simplemente aceptarlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, el poder resurrector, el poder de gracia, ¿de acuerdo? Gracia sobre gracia, que es desbordar en toda buena dádiva. Si tenemos gracias, lógicamente que Dios siempre va a rebasar nuestras expectativas porque es un principio de la gracia. La gracia es un desborde. Dios va a desbordar toda bendición en nosotros, pero tenemos que mantenernos en esta línea del evangelio o del misterio de la fe. Si queremos realmente descubrir qué es la gracia en nuestra vida y desbordarla
al punto de exceder cualquier cosa que nosotros pidamos o entendemos, el cual sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos rápidamente, vamos a 2 citas más, Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 15. Colosenses 2, 1 al 15. Porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Dice, que estén todos unidos en amor. Eso quiere decir que todos estén conociendo la gracia. Todos se mantengan en esto hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Cuál es el pleno entendimiento? Lo que hemos visto en Efesios. No está hablando de conocimiento en el sentido de clases, está hablando de entendimiento y conocimiento pleno en Cristo. Tenemos que también no interpretar esto en el conocimiento de, yo quiero saber más de esta clase, de la otra. No, en el conocimiento de acuerdo en Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Regresemos y dice así, para que vean que no, dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Cómo van a ser consolados mi corazón? Estar unidos con el tuyo para alcanzar todas las riquezas de acuerdo a la gracia en este entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. Si ven, siempre habla del misterio. ¿Cuál era el misterio escondido? El que estaba en Cristo Jesús. No estoy poniendo yo palabras. La misma palabra dice que este era el misterio que estaba en Cristo. Del Padre y de Jesucristo. ¿Por qué ahora dice de Jesucristo? Porque Él era parte de ese misterio. Él era parte de esta llave en la cual iba a ser una bomba en nuestra vida. En quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, para que nadie nos engañe. ¿Qué? Me gozo de su corazón, de su firmeza que esta fe está en Cristo Jesús, el Evangelio, lo que hemos estado diciendo. Por tanto, de la manera que habéis recibido de Jesucristo, ¿de quién recibí yo algo? ¿Lo recibí de ti? ¿Lo recibí de quién? De Jesucristo. Por tanto, de la manera que he recibido, por tanto, de la manera que habéis recibido en el Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Y el que habita en Él es el que permanece en todo lo que hemos estado enseñando. Así como habéis sido enseñados, abundad en acciones de gracia. No estoy hablando de acciones de gracia como dar una obra de caridad o una obra. Acciones de gracia quiere decir, lógicamente, en la gracia, en el Evangelio. Una acción de gracia es decirte, ¿sabes qué? Dios te ama por lo que Jesucristo ha hecho. Esa es una acción de gracia. No depende de vos. No depende de vos el que Dios te ame menos o más. Te ama y por eso te acercó a Él a través de Jesucristo. Esa es una acción de gracia. Ese es dar el ministerio del Evangelio. No decir, no, tú eres aquí, tú eres allá. No. Esa no es acción de gracia. La palabra misma nos enseña el cómo. Porque la palabra dice, no, cuando nos equivocamos, lógicamente la exhortación está ahí. No estamos quitando la disciplina o la exhortación porque está en la palabra. Pero no vamos a dejar a alguien nada más con la exhortación, sino la acción de gracia es decir, estás equipado porque tienes el Espíritu. Eres capaz. Solo tienes que aprender el cómo, pero eres capaz. Arraigados y sobreedificados en Él. Agarrados como la cebolla, ¿verdad? ¿Agarrados en quién? Agarrados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. ¿Qué hemos estado hablando? ¿Qué fe? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es mi garantía en gracia? Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en toda acción de gracia. Mirad que nadie os engañe con filosofías, engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo lo que hemos hablado.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Y a él lo tengo, right? Y vosotros estáis completos en él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Sí ven? ¿Cuál fue el misterio? ¿Cuál fue el dolor del diablo? Que a través de Jesucristo nosotros fuimos circuncidados en el sentido de que la naturaleza pecaminosa fue quitada, arrancada, removida. Por eso habla de circuncisión, porque era la carne, era el velo, lo que usted le quiera poner figura ahorita. Fue removida, quitada. Fue a través de Jesucristo. Y hoy nosotros lo estamos creyendo así. En él también fuisteis circuncidados con toda circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros, al echar, al remover lo pecaminoso, lo carnal que el diablo había puesto a través de la misericordia y de la vida de Jesucristo. ¡Boom! Se remueve. Se me vino una figura, pero así como me imagino, le dolió al diablo, así como cuando alguien se pone, pega, ¿verdad? Acá. Y para quitar los vellos y todo eso, y ¡pum! Y se duele, pero no, perdón. Era solo una figura medio chistosa, pero porque sí, sinceramente, este fue el punto débil del diablo, donde se ganó en su propia cancha, dicen, ¿verdad? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros. Y otra versión dice remover lo pecaminoso, lo pecaminoso o carnal que estaba en la circuncisión de Jesucristo, sepultados con él, el misterio. Esta es la sabiduría que se encuentra en Cristo, imagínense. Y nos removió eso en la circuncisión de Jesucristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, teniendo esta telita pecaminosa, si se podría decir, o eso que estaba aquí, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nos pudo dar vida, ¿por qué? Porque al momento de confesar nos da la vida y nos puede dar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que nos da eso, nos quita lo demás. ¿Sí me explico? En el momento cuando lo que funciona es, ok, estamos acá, y cuando nosotros creemos, para poder poner algo limpio, tiene que limpiarlo, ¿verdad? Así como un vaso o un relleno se me vino a la mente, ¿verdad? Antes de poner un relleno nuevo le tienen que quitar el viejo y remover. Se me vino eso porque es fácil de entender. Entonces cuando pone la naturaleza nueva en nuestro Padre, remueve, quita todo eso y pone algo nuevo. Así de simple, y así lo tenemos que creer porque así es de simple. Y dice, perdonando, y así vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne nos dio vida juntamente con él, perdonándonos nuestros pecados, y nos pudo perdonar porque nos hizo enteros, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál era el acta de decretos? Que decía que éramos enemigos, que le pertenecíamos al diablo, y todas estas cosas que estaban en contra, que éramos enemigos de Dios, la quitó, la removió. ¿Por qué? ¿Por qué pudo removerla? ¿Por qué pudo poner un espíritu en mí? ¿Por qué dice que soy limpio? Estas no son, no son palabras poéticas. No, es la verdad. Removió y puso, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que era contraria. ¿Qué era lo que teníamos contrario a Dios? La naturaleza. Hoy yo no proclamo esa naturaleza. Es cierto que tengo una vida en la cual tengo que aprender a vivirla. Pero eso no quiere decir que tenga todavía esa naturaleza, que mis hábitos están cambiando, y todo eso es porque estoy en esta vida de aprendizaje, pero eso no anula la verdad de Dios, que tengo la nueva naturaleza, no la anula. No pensemos de que algo anula, porque entonces estamos quitándole el poder del sacrificio de Jesucristo, y por eso tal vez estamos topando en piedra, porque pensamos que es algo que yo estoy haciendo mal. No, está aprendiendo a caminar bien y tienes la naturaleza nueva, pero tienes que creerla en la plenitud, que la palabra la dice, que la expone.
porque esta es la verdad, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que ahora nos era contraria, quitándola de en medio de la cruz, la quitó. ¿Dónde es que mi naturaleza vieja fue clavada? En la cruz, clavándola en la cruz, y despojó principados y potestades. Los despojó. ¿Cómo es que los despojó? ¿En dónde los despojó? Porque ellos viven en el mundo. Yo no soy del mundo, pero cuando dice que él despojó, ¿qué es lo que despojó y dónde despojó? En mí. Jesucristo no despojó del todo los malos espíritus, porque viven aquí, ¿sí o no? Pero cuando dice de despojar, dice que despojó los principados y potestades y los exhibió en la cruz. Les dijo, ¿sabes qué? No tenés ya poder sobre ellos. No tenés poder sobre ellos. Los despojó, les quitó el poder. Los desempleó. Sobre ti ellos no tienen poder. Ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo fue suficientemente poderosa para despojarlos. Y los exhibió en la cruz. Le dijo, tú no tienes poder ya. No tienes absolutamente nada que reclamar acá. Vete. Fue removido, fue despojado. Y esta es la verdad que tenemos que predicar. Porque si tenemos un proceso de vida es muy diferente a la verdad que está establecida. Mi proceso de vida no anula el poder de Dios. Pero la palabra vivifica la gracia que hay en mí. Por la gracia puedo entender y caminar. Yo camino a través de la gracia. Pero la gracia vemos que es la obra de Jesucristo empoderándome en mí, diciéndome, ve, tú puedes. Así como Él envió a los discípulos. Y triunfó sobre la cruz. ¿Qué es lo que triunfó? Mi vida. Mi vida triunfó con Él. Mi nuevo yo triunfó con Él en la cruz. Mi nueva esperanza, mi nueva garantía. Por tanto, nadie os juzgue, y ya dice esto, nos quedamos acá, ¿verdad? El último, que es Corintios, y con esto quiero terminar. Primera, perdón, no dije, ¿verdad? Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, y esto va a ser el último versículo antes de concluir. Primera de Corintios 1, 28. Primera de Corintios 1, 28 dice, sí, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Cuando dice lo vil del mundo, a veces no nos gusta porque se mira muy despectivo, ¿verdad? Pero lo vil del mundo quiere decir lo que no procedía a ningún valor, lo que no tenía garantía, lo que no tenía garantía de funcionar, lo que no... hablando de honra, ¿verdad? Pero eso es lo que escogió Dios. ¿Y por qué no teníamos valor? Porque la Biblia dice que nosotros somos la mejor creación. El valor que había era lógicamente también por lo que se había hecho antes, ¿verdad? Y lo vil del mundo y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y qué? Y escogió lo que no es para deshacer lo que es. Él no negó lo que estaba ahí. Él no negó de que, oh no, ahora el ser humano tiene una naturaleza vieja. No iba a repetir eso. No está, porque era un hecho que estaba. Pero deshizo lo que era con lo que no era, que era en Génesis. ¿Cómo es que lo deshizo? En el momento, no, lógicamente no. Pero había un plan perfecto en el cual ¿qué? Iba a deshacer, y lo hizo. Era solo cuestión de tiempo. Y así es nuestra vida. Solo es cuestión de tiempo y paciencia y firmeza para poder averiguar y hacer lo que ya fue. Esos son principios de Dios. Y hacer lo que ya fue. ¿Qué es lo que ya fue en mí? ¿Cuál es la verdad y la garantía en mí? Y mas estáis vosotros a fin de que, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar. Nadie puede decir yo soy más que vos. ¿Cómo es eso? Yo soy mejor que tú. Aquí dice que para que nadie se jacte.
Y ahí, ¿verdad? Para que nadie se jacte, para que nadie diga, oh, yo esto y lo otro, ¿verdad? Para que la gloria no sea en mí. Yo puedo hacer milagros y prodigios y todo lo que usted quiera, pero la gloria no va a ser en mí, va a ser siempre por la gracia de Dios. Para que la gloria no esté en mí, no esté en hombres, no esté like, oh, sí él, oh, sí aquel. No, la gracia, ¿para qué? Para que nadie se jacte. Dios lo ha puesto por amor a todos, ¿verdad? Así, todos somos necesitados, todos somos, tenemos la fe, tenemos la misma gracia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, lo cual ha sido, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, lo cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríese en ¿quién? En el Señor. Gloria a Dios. Mejor conclusión, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Glorifícate en el Señor, que quiere decir que resalta la gracia que está en ti, que es Jesucristo. ¿Quieres darle gloria a Dios? Glorifícate en el logro. Resalta a Jesucristo en tu vida, entonces le darás la gloria a Dios. Entonces le darás la verdadera gloria a Dios. La oposición que Jesucristo sufrió, esta es la conclusión, con esto vamos a declinar. La oposición que Jesucristo sufrió no terminó en la cruz. Los que crucificaron, vemos nosotros que se oponían al evangelio que él traía, a la verdad, a la vida, al reino y todo, se oponían. Pero esta oposición no acabó en la crucifixión, ¿verdad? O no fue el resultado, pues. No, se opusieron, se mataron y ahí acabó todo, ¿verdad? No. La oposición que Jesús sufrió no terminó en la cruz. Los que le crucificaron se oponían al evangelio y a él en una voz dijeron, mátale, oponiéndose. Así que aprobando un sufrimiento y aprobando una vergüenza y la muerte que significaba ganar la vida para él. ¿Cómo eso? La muerte y el menosprecio y la vergüenza significaba aún inclusivamente a Jesucristo la vida para él. ¿Por qué significaba eso para él? En ese momento no. Pero ¿dónde es que significó todo lo que pasó, todo el sufrimiento, vida para él? En la resurrección. La vida que está escondida en él, también en ti, aunque nosotros tenemos la gloria y vivimos en esa gloria ahorita y la debemos que mostrar, pero todo eso también significa en ti la resurrección. ¿Sí ven lo que les quiero decir? La oposición y todo esto, todo lo que él sufrió significaba que él estaba ganando la vida para él. ¿Qué vida estaba ganando si se estaba muriendo? La vida que significaba la gloria que le iba a dar Dios al momento de la resurrección. Podemos entender ahora por qué la figura dice que el que pierda la vida la ganará. El que pierda por él la vida la ganará. Nos encontramos con él en esta y nos identificamos con él. Por eso dice que cuando nosotros morimos, cuando él murió, nosotros morimos con él. Cuando fue crucificado, nosotros fuimos y estuvimos ahí. Por el significado y el simbolismo. Porque la vida nueva que iba a representar, él ganó su vida, pero la vida de gloria. Voy a seguir leyendo acá. Y los que se crucificaron, lo que dijeron, oh, crucifíquenlo, eran los que se ponían en ese momento. Pero todo esto, esta muerte misma iba a significar la vida para él, no como prueba, sino como un fruto redentor. La oposición de los religiosos en ese momento acabó en la más hermosa de la reconciliación entre Dios y el hombre. La oposición, los religiosos, los fariseos que dijeron, mátale y esto, y le hablaron, le escupieron, lo humillaron y todo eso. El resultado acabó en la mejor reconciliación. No de él, sino de nosotros. La vergüenza que él sufrió fue el resultado de la honra y el honor. De él también, ¿verdad? Porque dice, porque él sufrió y obedeció, Dios lo puso, ¿por qué?
a lo sumo. Y eso estamos nosotros siendo partícipes con Él. La vergüenza que Él sufrió resultó en una honra, en honor y en gloria. Y el sufrimiento fue la paz, nuestra paz. La muerte resultó en la vida eterna después de 3 días y de 3 noches. Dios lo levantó y Él y sus palabras después de esto dijo: paz a vosotros, sea la luz a vosotros. Esta es la simple invitación que está para todos nosotros los que experimentamos ser discípulos. Discípulos quiere decir imitador, disciplinado, mímico, y ahora en el mundo moderno líderes. Pero si somos líderes o porque nos manda, ¿verdad? Somos embajadores y tenemos esto, entonces ¿a quién vamos a representar? Por eso digo, en el mundo moderno ahora la palabra es líder, pero antes era discípulos. ¿Por qué? Porque ellos impartían, ¿verdad? Los discípulos eran los responsables. Entonces, nosotros como discípulos, como líderes, ¿a quién representamos? Esta es la simple invitación que está para cada uno de nosotros y vamos a experimentar ser discípulos a través de esto, o la gloria de Dios al final de todo, inclusive al final de la muerte, porque todos tenemos que morirnos, ¿verdad? Si el retorno de Jesucristo todavía no es, dice, aún para todos los que todavía estamos en vida, aún la muerte misma, o cuando nosotros durmamos, la gloria que nosotros esperamos es mayor. Y todo es a través de esto, todo es a través de Cristo. Todo es a través de este misterio, de este regalo, de lo que poseemos. No por mí, sino por Cristo. Dios me los bendiga, son los mejores.